Inesperadamente, eligió a la hija adoptiva, el asombroso amor que transformó a una familia entera. María respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero esa sensación de alivio pronto se disipaba ante el peso que llevaba en el pecho. Su taller, un pequeño espacio lleno de planos y herramientas, parecía una prisión y un refugio al mismo tiempo. Allí, se encontraba atrapada entre la obligación de cuidar de su madre enferma y su hermana menor, y el ardiente deseo de cumplir su sueño, ser una ingeniera con la capacidad de transformar su pueblo. Pero el dilema la consumía: si seguía los pasos de su mentor, don Fernando, perdería el tiempo que necesitaba dedicar a su familia. ¿Qué era más importante, su futuro o el bienestar de quienes dependían de ella? Mientras sus manos trazaban líneas en un plano urbano, su mente divagaba. Don Fernando había visto en ella potencial, una chispa. «Tienes el don de crear espacios que inspiren», le había dicho en una de sus reuniones. Pero esa elogiosa visión colisionaba con las expectativas de su entorno, un mundo que aún creía que debía resignarse a su destino como mujer. Las murmullos despectivos la perseguían: ¿qué puede saber una mujer de ingeniería? Cada palabra, como un dardo, se incrustaba más hondo en su confianza, y ahí estaba ella, María, en una balanza emocional, donde cada lado pesaba más que el otro. La familia de don Fernando desaprobaba su involucramiento. «No puedes confiar en esa chica del pueblo», decían. María sentía esas miradas, el juicio que la rodeaba como un manto pesado. La urgencia de demostrar su valía se tornaba abrumadora. Si fallaba, no solo caería ella, sino el hombre que había decidido invertir en su futuro. La angustia golpeó su mente como un trueno lejano, lleno de secretos y promesas rotas. ¿Y si no podía hacerlo? En su mente, se dibujaba la imagen de su madre en la cama, los ojos perdidos en una realidad que se desvanecía, mientras su hermana le sonreía con la inocencia de un mundo que aún no la había herido. Cada día más que pasaba parecía robarle fuerza. Necesitaba este proyecto para ellas, pero también se sentía una traidora. Era una lucha constante entre el deber y la pasión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sentía la presión multiplicarse a cada paso que daba hacia el sueño. Su corazón latía desbocado, las noches se hacían interminables, y cada día debía descifrar cómo cuidar de su familia, mantenerse a flote e invertir horas en el proyecto que prometía ser el salvavidas de su vida. Pero los rumores se filtraban en la comunidad. Algunos incluso decían que don Fernando había perdido el juicio. Ese pensamiento la enfermaba, su propio anhelo se convertía en un estigma. ¿Qué pasaría si fracasara? Esa simple pregunta resonaba en su mente, ahogando sus esperanzas. Al mirar por la ventana, las calles empedradas de su pueblo parecían mirarla con reproche. ¿Qué definición de familia realmente valía la pena? ¿La que le exigía sacrificarse o la que deseaba verla brillar? La vulnerabilidad acechaba en cada rincón, las paredes de su hogar se sentían cada vez más opresivas. La lucha por su lugar en el mundo estaba a punto de comenzar, pero este camino que parecía estar abriéndose ante ella repleta de promesas y sueños también estaba plagado de espinas. ¿Podría transformarse en el símbolo de un cambio que, quizás, iba más allá de ella misma? La respuesta se alejaba como un eco distante. Mientras sus miedos se intensificaban, empujándola hacia un destino incierto. María se despertó antes del amanecer, impulsada por la urgencia de avanzar en su proyecto. Sintió como el sol apenas comenzaba a asomarse, dibujando sombras sobre las paredes desgastadas de su taller. Era en ese espacio donde sus sueños se entrelazaban con su realidad, un lugar donde la creatividad chocaba con la impotencia del deber. Se sentó ante su mesa, rodeada de bocetos, mientras su mente se debatía entre lo posible y lo que parecía un sueño inalcanzable. A medida que el día se despegaba, María recordó las palabras de don Fernando.
no dejes que los demás limiten tu ambición, le había aconsejado una vez, y aunque sus ojos insistían en mirar hacia el pasado, ella sabía que tenía que enfocar su energía hacia el futuro. Necesitaba buscar más allá del temor, encontrar el fuego dentro de sí misma y avivarlo con cada trazo que dibujaba. En esos momentos de soledad, frente a su mesa de trabajo, intentó visualizar el proyecto de urbanismo que podía cambiar la perspectiva de su comunidad. Cada plano que extendía ante ella representaba no solo edificaciones, sino una conexión con el cambio. La arquitecta que soñaba ser requería coraje, una virtud que, en ese instante, parecía escurrírsele entre los dedos. Mientras repasaba los croquis con fervor, una idea clara comenzó a tomar forma en su mente, un espacio inclusivo, donde todos, sin importar su origen o género, se sintieran bienvenidos. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole que cada decisión afectaba. No puedo arriesgar nuestro bienestar, pensó, enfrentándose a la cruda realidad de su vida. La culpa emergió como un fantasma en su conciencia, atormentándola cada vez que se sentía dispuesta a avanzar. María sabía que el progreso a menudo exigía sacrificios, y en sus momentos de duda, se asomaba a la idea de ceder ante la presión del entorno. Se cuestionaba si valía la pena tentar a la suerte cuando la estabilidad de su familia pendía de un hilo. Con el corazón latiendo más fuerte, decidió que era momento de reunirse con don Fernando, de confrontar la presión que sentía y ver si él también tenía una visión clara del futuro. La decisión de solicitar un encuentro la impulsó a tomar el control, aunque el miedo recorría su cuerpo. Lo que más temía no era el encuentro en sí, sino la perspectiva de que él pudiera perder la fe en ella. La pregunta se hacía más urgente: ¿qué sucedería si fracasaras en el intento de demostrar tu valía? Esa tarde, mientras buscaba las palabras adecuadas para expresarle a don Fernando lo que sentía, una idea surgió como un rayo. En lugar de simplemente entregarle planes, sería más poderoso presentarle un argumento que conectara con su visión. Necesitaba demostrarle que sus ideales eran compatibles. En su mente brotó un plan audaz que involucraba a otros jóvenes del pueblo, aquellos que también soñaban con cambiar el mundo desde sus propios espacios. Si podía mostrar un deseo de colaboración, quizás eso solidificaría su propuesta. Tomando papel en blanco, comenzó a escribir. Si intentamos juntos, tal vez podamos construir un futuro diferente. Con cada palabra, algo dentro de ella se reavivaba, como si estuviera reclamando su poder. El tiempo parecía fluir más despacio, y por primera vez desde que inició esta lucha, sintió que el peso en su pecho comenzaba a levantarse. Estaba decidida a demostrar no solo a su mentor, sino a ella misma, que era capaz. Al terminar la carta, la mirada de María se fijó en las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Esa noche, el universo parecía escucharla. El destino se desdibujaba ante su mirada, mientras una voz interior le decía que había llegado el momento de dar un paso decisivo. El eco de la puerta abriéndose la interrumpió y, al girar, se encontró con su hermana pequeña. El brillo en sus ojos le recordó por qué luchaba, pero, más importante aún, reforzó la determinación que empezaba a florecer en su interior. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó la niña, y en ese instante, María comprendió que el verdadero cambio no pasaba solo por su sacrificio individual, sino por abrir las puertas a otros. Mientras contemplaba a su hermana, un nuevo reto se presentaría. No solo debía lograr su sueño, sino enseñar a su familia y comunidad que juntos podrían soñar más allá de lo que creían posible. Con el corazón aún palpitante, pensó, la verdadera obra que deseo construir. La decisión había sido tomada, el camino hacia el cambio estaba trazado, pero ante ella se presentaba un desafío aún mayor. Ahora, debía despojarse del miedo y enfrentar aquel juicio que siempre había temido. Pero antes de ser capaz de dar ese paso, aún debía confrontarse a sí misma. ¿Sería suficiente? María despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La carta que había escrito a don Fernando aún latía en su mente. Había dormido con un propósito, y al hacerlo, sentía que había iniciado un proceso en su interior. Su visión de transformar la vida de su comunidad se había entrelazado con la necesidad de actuar sin esperar la validación de otros. Al levantarse, se encontró frente al espejo y se observó detenidamente.
Su reflejo le revelaba no solo el cansancio de las noches sin dormir, sino también la chispa de alguien que estaba dispuesta a enfrentar sus propios demonios. Mientras se alisaba el cabello y se preparaba para el día, un rugido interno llenaba su pecho, una firme decisión de no dejarse vencer por las dudas que tantas veces habían nublado su camino. Con la carta en mano, se dirigió hacia la oficina de don Fernando. Cada paso era un acto de confrontación con sus propios miedos. En el camino, se detuvo brevemente a observar el entorno que había planificado durante tanto tiempo, las calles grises, las edificaciones abandonadas, los habitantes que parecían casi invisibles. Tal vez, ella podría ser la luz en esa oscuridad. Cuando llegó, su corazón latía a 1000 por hora. La secretaria de don Fernando la recibió con una sonrisa y la condujo a su oficina. María tomó una respiración profunda y decidió que debía comenzar a presentarse con confianza. Este es el momento en que todo puede cambiar, pensó, mientras la puerta se abría lentamente. Don Fernando la miró desde detrás de su amplio escritorio y sonrió. María, qué placer verte nuevamente, dijo con un tono acogedor. Sin embargo, la arquitecta podía percibir que había más en juego esa tarde. He estado pensando en lo que escribiste, continuó él, invitándola a tomar asiento. Su voz sonaba seria pero también prometedora. María se sentó, sintiendo que la balanza de su futuro pendía de un hilo. Con determinación, le explicó su visión sobre el proyecto de urbanismo que incluía a toda la comunidad, haciendo énfasis en la importancia de la inclusión. Cuando su voz temblaba, se agarraba a la idea de que cada palabra era un ladrillo en su construcción personal. Sin embargo, en medio de su presentación, notó un destello de duda en los ojos de don Fernando. Es un proyecto ambicioso, comentó él, pero no puedo ignorar las limitaciones prácticas y las incertidumbres que pueden surgir. Su respuesta resonó en María como un eco de sus propios temores. Aunque estaba acostumbrada a la crítica, nunca había sentido tanto ardor por defender su visión. Respirando hondo, recordó que el cambio no era un camino fácil. Si no arriesgamos, ¿cómo podremos crecer?, se preguntó. En ese momento, en vez de ceder ante la incertidumbre, propuso no solo su proyecto, sino una serie de talleres que empoderarían a los jóvenes, una vía para estimular el interés colectivo en la creación arquitectónica. Si trabajamos juntos, nuestra comunidad puede convertirse en un referente de innovación, finalizó, convencida de que la fuerza del grupo era más poderosa que cualquier esfuerzo individual. La mirada de sorpresa en el rostro de don Fernando la estimuló aún más. Esto no solo se trata de edificaciones, estas ideas pueden reforzar la conexión entre los ciudadanos y su entorno, respondió él, más entusiasmado. No obstante, María sabía que lo había dicho eligiendo sus palabras sabiamente, y que aún había más trabajo por hacer. Cuando se despidió, la semilla de esperanza había comenzado a germinar en su interior. María se alejaba de la oficina con una mezcla de satisfacción y ansiedad, aún sintiendo que la batalla por convertirse en la arquitecta que quería ser apenas comenzaba. Al llegar a casa, la sonrisa de su hermana la recibió como un bálsamo. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de su crecimiento, sino de inspirar a aquellos que la rodeaban. En su mente, algo había cambiado. Ahora entendía que el verdadero poder no estaba solo en las paredes que construiría, sino en las relaciones que cultivaría. Sin embargo, en la profundidad de su conciencia, una pregunta inquietante persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su sueño? Su lucha interna apenas se había iniciado, y la próxima decisión sería crucial. ¿Cometería su primer verdadero sacrificio por el futuro que tanto anhelaba? La puerta de su hogar se cerró tras ella, y María se dejó llevar por un torrente de pensamientos. La excitación que la había invadido tras su reunión con don Fernando comenzaba a diluirse en una niebla de preocupaciones. ¿Realmente era capaz de llevar a cabo su plan? Su mente se llenaba de imágenes de la infraestructura que deseaba construir, pero, también, de los sacrificios personales que esa aspiración requeriría. En su habitación, se sentó en el borde de la cama, absorta en un diálogo interno que apenas lograba silenciar. Recordaba los comentarios de sus compañeros en la facultad, esas miradas de duda que habían asomado cuando empezaron a hablar de grandes proyectos. Les había importado más el que dirían que la posibilidad misma de cambiar el entorno.
Eso había hecho que se sintiera aislada, como una arquitecta buscando su camino a tientas en la oscuridad. De repente, en su mente, brotó la imagen de sus padres. Ellos habían luchado por todo lo que tenían, el esfuerzo de su madre por mantener la estabilidad familiar mientras su padre trabajaba largas horas. En ese sacrificio, María había aprendido a valorar el compromiso, la tenacidad. Pero también había visto cómo la resignación a veces se convertía en una barrera, bloqueando sueños personales. No puedo hacer lo mismo, se repitió, mientras sentía que la presión del mundo la empujaba hacia atrás. La noche avanzó y, a medida que las sombras se alargaban en la habitación, empezó a esbozar un plan. Decidió que debería formar un grupo de empresarios y jóvenes arquitectos. Un proyecto que no solo visualizara la estética del urbanismo, sino que también hiciera énfasis en el desarrollo personal, donde cada participante pudiera descubrir sus habilidades ocultas. La idea se alimentaba con cada palabra que escribía, cristalizando su deseo de no solo construir estructuras, sino también conexiones significativas. Las horas avanzaron rápidamente mientras María trazaba un esbozo de su propuesta, pero no todo fue sencillo. Para su sorpresa, un creciente miedo la invadió al pensar en la posibilidad de crear un espacio donde el talento de otros pudiera brillar. Había un dilema invisible: si las ideas de otros eran igualmente valiosas, ¿cómo priorizar sus propias percepciones personales sin caer en la trampa del ego? Esa línea delgada entre el liderazgo y la necesidad de control parecía volverse cada vez más borrosa. Finalmente, al amanecer, se sintió preparada para dar el siguiente paso. Con la primera luz del día, guardó sus notas y decidió que su primera reunión sería con los jóvenes de la universidad. Tenía que abrir un espacio donde pudieran compartir sus visiones, independientemente de su experiencia previa. Había llegado la hora de actuar. Sin embargo, a medida que el sol salía, un nuevo reto se materializó. Un eco de voces antiguas surgía en su mente: no te olvides de dónde vienes. Su conexión emocional con el pasado volvería a jugar un papel crucial en su viaje. A medida que reflexionaba sobre su familia, comenzó a preguntarse si tendrían la capacidad de comprender sus ambiciones, o si se convertirían en un obstáculo, como lo habían sido para otras aspiraciones en la vida. María se sentía en una encrucijada que desbordaba intensidad. ¿Valdría la pena el precio de su sueño? El camino ante ella se extendía como un laberinto, y cada decisión podría transformarla no solo a ella, sino también a quienes la rodeaban. Entonces, en el umbral de sus siguientes movimientos, pensó: el momento de demostrar quién soy realmente ha llegado. Pero, ¿podría realmente permitir que su identidad brillara sin el peso de las expectativas familiares? María llegó a la universidad con una mezcla de emoción y nerviosismo palpables. Mientras caminaba hacia el aula donde había convocado a los jóvenes arquitectos, cada paso resonaba dentro de su pecho como un recordatorio del riesgo que estaba a punto de asumir. Sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también su autenticidad. De alguna manera, esta reunión representaba la primera vez que aterrizaba sus ideas en un espacio físico, donde las palabras se convertirían en acciones. Al entrar, el aire fresco y la luz que entraba por las ventanas la envolvieron, disipando un poco de la carga emocional. Al ver a los rostros expectantes de los estudiantes, el recuerdo de sus propios compañeros de clase la empujó a hablar, pero la voz en su interior la detuvo. ¿Seré escuchada?, se preguntó mientras se sentaba frente a ellos. Cuando empezó a exponer su visión, las palabras fluyeron con mayor facilidad de lo que había anticipado. Compartió la idea de crear un grupo donde cada voz sería importante y el enfoque no solo sería estético, sino también personal. Podía ver la chispa de interés en sus ojos, cada gesto, cada murmullo, aumentaba su confianza. Era como si, al hablar, estuviera despojándose de capas de inseguridad acumuladas a lo largo de los años. Sin embargo, mientras los jóvenes comenzaron a compartir sus ideas y expectativas, un sentimiento extraño la confrontó. Un par de observaciones prácticas la hicieron cuestionar si la idea original de colaboración era viable. ¿Estaba realmente preparada para escuchar y no imponer su propio criterio? Esa pregunta giraba en su mente, retumbando más intensamente con cada intervención del grupo. No obstante, se sintió cada vez más cómoda, haciendo un esfuerzo consciente por evitar el impulso de dirigir la conversación. Al contrario, se adentró en la profundidad de las propuestas ajenas.
Escuchó diversas visiones que se erguían con fuerza, propuestas que incluso la sorprendieron. De repente, una idea surgió en su mente, y si el grupo pudiera presentar un proyecto real a don Fernando y a otros inversionistas. La idea comenzó a cobrar vida, y en ella creció un ferviente deseo de reunir talentos diversos para formar una idea compuesta de múltiples perspectivas. Al final de la reunión, al salir del aula, había un nuevo aire de resolución en ella. Sus compañeros no solo la habían escuchado, sino que su trabajo también podría cambiar el patrón de lo que habían aprendido en clase. Sin embargo, el eco de la voz familiar surgió nuevamente, cuestionando si el reconocimiento de los demás podría amenazar su propio progreso. Había un temor férreo ahí: si elogiaban a los demás, ¿qué pasaría con su propia identidad? Podría compartir el protagonismo sin perder su esencia. Cuando llegó a casa, las reflexiones la acompañaron en cada rincón. Miró su propio reflejo en el espejo y comenzó a cuestionarse: ¿quién soy realmente si no soy solo lo que mis padres esperan de mí? ¿Puedo reinventarme sin rechazarles? Al día siguiente, después de una noche de insomnio, María decidió que debía enfrentar de manera decisiva esa emoción inquietante. Decidió que al día siguiente daría la cara a su familia, compartiría sus avances y hablaría de su visión. Sabía que el camino no sería fácil y que las palabras de sus padres podrían ser duras, pero no permitiría que el miedo a defraudarles socavara su deseo de volar. Así, en ese momento crucial, comprendió que no podía dar marcha atrás. El viaje que había comenzado reclamaba una profunda reflexión personal y, al mismo tiempo, una conexión más fuerte con su familia. Al cerrar los ojos, formuló una pregunta que la llevó a la convicción: ¿qué es construir si no es alinear mis cimientos personales con mis sueños? A medida que se disciplinaba para enfrentar esa conversación inevitable, una angustiante sensación de incertidumbre la invadió. ¿Qué pasaría si su apoyo se convertía en rechazo? Esa inquietud se adhirió a su piel, abriendo un capítulo lleno de tensiones y posibilidades inesperadas. Había llegado el momento de enfrentarse a su verdad y, tal vez, descubrir una nueva faceta de su identidad que le permitiera ser completamente, y sin reservas, María. El día finalmente llegó. María se despertó con un nudo en el estómago. Cada hora que avanzaba hacia la cena familiar se sentía como una eternidad. Se miró al espejo, asegurándose de que su reflejo transmitiera la seguridad que intentaba sentir. Había planeado con cuidado lo que quería decir, y cuando sus padres entraron a la cocina, el aroma de la comida la envolvió, mezclándose con su ansiedad. Se sentó a la mesa, las manos temblando ligeramente mientras su madre preguntaba por la universidad. Los ojos de su padre, impenetrables, parecían atravesar su alma. Fue en ese momento, mientras intentaba generar valor para hablar, que cada pregunta que sus padres hacían disparaba en su mente una serie de dudas. Se preguntó si podrían llegar a entender su deseo de crear algo nuevo, algo que fuera diferente de lo que esperaban para ella. ¿Cómo te va con esos proyectos de arquitectura?, preguntó su padre, interrumpiendo sus pensamientos. El silencio en la mesa fue aplastante. María tragó saliva, sintiendo la presión de su propia expectativa. Decidió que ya no podía esperar más. En realidad, he estado trabajando en un proyecto diferente, comenzó, utilizando un tono firme que apenas ocultaba su nerviosismo. Estoy formando un grupo con algunos compañeros para intentar presentar ideas que trasciendan lo académico. Queremos hacer algo significativo. Ambos la miraron con sorpresa, como si fuera una desconocida en su propio hogar. El fulgor de sus reacciones las hizo dudar de su decisión. ¿Sería este el camino correcto? Su mente comenzó a dar vueltas sobre el posible rechazo. ¿Significativo?, inquirió su madre, suavizando la incredulidad con un tono matizado. ¿Qué quieres decir con eso? Deseo que cada voz cuente, que aprendamos unos de otros, respondió María, dejando que su pasión por el proyecto fluyera a través de sus palabras. Quiero explorar el diseño de maneras que realmente reflejen quiénes somos. Las reacciones no fueron las que había imaginado. Su padre frunció el ceño, cuestionando si realmente había analizado las implicaciones de este enfoque. Mientras las palabras de desaprobación comenzaban a salir de su boca, María supo que debía actuar con firmeza. Decidió interrumpir su flujo de dudas. Papá, entiendo tus preocupaciones. Pero no quiero ser una arquitecta que solo siga reglas.
Cada uno de nosotros tiene una historia, y quiero que esas historias se cuenten a través de nuestra arquitectura. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Por un lado, un deseo vehemente de ser escuchada, por otro, el temor al posible rechazo familiar. María se dio cuenta de que, a pesar de las palabras de sus padres, su propio deseo de autoexpresión no podía ser aplastado. Al final de la conversación, su madre intentó calmar los ánimos, sugiriendo que tal vez podría equilibrar sus aspiraciones con lo que su familia esperaba. No es que no apoyemos tus sueños, solo queremos que tomes decisiones responsables, dijo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su mente rápidamente formuló una defensa, es que algún día podría realmente ser libre si buscaba la aprobación constante de los demás. Cuando finalmente se despidió de sus padres, las emociones revoloteaban en su interior como pájaros atrapados. Era evidente que había una disonancia entre sus aspiraciones y las expectativas familiares. Se sentó en su cama, cuestionando si había avanzado o retrocedido. Había mirado de frente a sus padres, desnudando sus deseos más profundos, pero el intercambio había dejado heridas abiertas. Sin embargo, en medio de esa incomodidad, surgió una revelación: la libertad personal no podía depender del amor o la aprobación externa. Era un paso hacia su autenticidad, a pesar del dolor que pudiera causar. ¿Qué significaba realmente el apoyo de su familia si ya había comenzado a edificar su propia estructura de identidad? María tomó un respiro profundo. Se daba cuenta de que este intercambio brutal había plantado una semilla de determinación más fuerte. La lucha por su voz apenas comenzaba. Mientras las sombras de la noche se alargaban, creía firmemente que encontraría una manera de reconciliar sus aspiraciones con el amor de su familia. Mientras se preparaba para dormir, una idea la asaltó: ¿y si se encontrara con su antiguo mentor, don Fernando, para discutir la viabilidad de su proyecto? Tal vez la respuesta a su dilema acechaba al otro lado de esa puerta. Había decidido que, sea lo que sea que enfrentara, se armaría de valentía y buscaría su verdad con la misma tenacidad con la que estaba intentando construir su futuro. Al día siguiente, la visión de don Fernando como una brújula en su incierto camino la acompañaba constantemente. María despertó decidida. Sabía que si necesitaba claridad, su antiguo mentor, un hombre de inquebrantable pasión por la arquitectura, podría ofrecerle una nueva perspectiva. No solo había sido su maestro, sino también un pilar de apoyo en sus momentos de duda. Con ese pensamiento en mente, se preparó para reunirse con él. Tomó el tren hacia el estudio de don Fernando, sintiendo cómo la ciudad pasaba a su lado como un reflejo de su propio viaje, a veces rápido, otras lento, pero siempre hacia adelante. Durante el trayecto, sus pensamientos se centraron en cómo presentar su proyecto. Sabía que él valoraba la innovación, pero también esperaba un plan sólido y bien fundamentado. A medida que se acercaba, su ansiedad se tornó en emoción, imbuida de una necesidad de validar no solo su proyecto, sino también su derecho a soñar. Al llegar, el tallado de la entrada del estudio, que había admirado de niña, parecía dar la bienvenida a su regreso. Entró y lo vio en su escritorio, concentrado en un plano. Su cabello canoso y la forma en que fruncía el ceño al trabajar eran familiares, pero aún así, la figura del hombre que había inspirado su pasión por la arquitectura la llenó de nostalgia. «María», exclamó al levantar la vista. «¡Qué alegría verte! ¿Cómo has estado?». Se abrazaron, y en ese momento sintió que la carga que había estado llevando se aliviaba ligeramente. Se sentaron, y María comenzó a describir su nuevo proyecto, las ideas, el grupo, la ambición de crear un espacio que realmente resonara con las vivencias de las personas. A medida que sus palabras fluyeron, vio el interés en los ojos de don Fernando. «Esa es una propuesta arriesgada, pero muy interesante», respondió él. «La arquitectura siempre debería contar una historia. Sin embargo, necesito saber cómo piensas llevarlo a cabo». «¿Tienes un plan?». La pregunta la golpeó en el estómago. Había sentido la fuerza de su idea, pero la falta de estructura tangible le hizo cuestionar su preparación. En ese instante, se dio cuenta de que una gran idea sin un plan carecía de fundamento. Así que, inconscientemente, comenzó a entrar en su mente un mapa, las etapas necesarias, el análisis de posibles miembros para su grupo, cómo abordar la financiación, hasta las proyecciones de impacto social.
Creo que puedo estructurarlo mejor, dijo, mientras un torrente de ideas comenzaba a tomar forma. Necesito definir las narrativas individuales de las personas que trabajaría con nosotros. Cada historia importa, y de alguna manera, quiero que el proyecto se convierta en un espacio colaborativo donde las voces sean escuchadas. Don Fernando asintió, con una leve sonrisa en su rostro. Ella podía sentir que le estaba dando credibilidad a su visión. Pero también sabía que aún quedaba un largo camino. La conversación se tornó en un intercambio vibrante, donde no solo compartían ideas, sino que debatían enfoques, desafíos y la esencia misma de la arquitectura como un vehículo para la identidad. Al finalizar la reunión, María se sintió como si hubiera levantado una pesada carga de sus hombros. Había comenzado a arriesgarse a encontrar su voz en un espacio que antes le parecía aterrador. Sin embargo, al salir del estudio, el eco de sus padres resonaba en su mente: toma decisiones responsables. María sabía que había un peso en esas palabras que no podía ignorar. La conversación con don Fernando había encendido una chispa dentro de ella, pero ahora debía enfrentar la realidad de lo que significaba seguir adelante sin el respaldo incondicional de su familia. Tenía que decidir si estaba dispuesta a luchar por sus sueños a pesar de la incertidumbre que eso implicaba. Mientras caminaba hacia la estación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo consistía en desarrollar su proyecto, sino en enfrentarse a los posibles rechazos que vendrían, incluso de aquellos que más quería. ¿Sería posible construir un puente entre sus aspiraciones y las expectativas ajenas, o estaría condenada a elegir entre uno u otro? Esa noche, la lucha interna se convirtió en un refugio de preguntas. Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer una elección crucial. Una elección que podría definir no solo su futuro profesional, sino su esencia misma, porque en la esquina de su mente surgió una pregunta inquietante: ¿estaba verdaderamente lista para defender lo que creía frente a todos, incluso a su propia familia? María despertó con la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana. La familiaridad de su habitación la llenó de una sensación agridulce. Recordó la noche anterior, llena de planes y anhelos, pero también de una inquietante sombra que hacían eco de las palabras de su familia. A medida que se vestía, se preguntó si ese día sería el momento de hablar abiertamente con su familia sobre su sueño. Decidió que sí. Dio pasos firmes hacia la sala de estar, donde encontró a sus padres conversando. La conversación se detuvo en seco cuando entró. La mirada de su madre parecía una mezcla de sorpresa y preocupación, su padre, impasible, con esa expresión característicamente reservada. María sintió una punzada de nerviosismo, pero la determinación que se había forjado con la conversación con don Fernando la empujó a hablar. Quiero contarles sobre un proyecto que estoy desarrollando, comenzó, su voz resonando en el aire tenso. Es un emprendimiento que me apasiona y que podría marcar una diferencia, tanto para mí como para otros. La respuesta fue más fría de lo que esperaba. Su padre frunció el ceño. ¿Sabes cuán arriesgado puede ser eso, María?, interrumpió. No quiero que pongas en juego tu futuro por algo incierto. Aunque su padre hablaba desde el lugar de la protección, el impacto de sus palabras fue como un golpe directo. María sentía que la decepción se acumulaba en su pecho. Lo sé, pero necesito intentar esto. No puedo dejar que el miedo defina mis elecciones. Don Fernando me ha ayudado a vislumbrar cómo podría concretarse. Necesito que confíen en mí, que confíen en que puedo hacerlo. Su madre, con una expresión de compasión, intervino. María, comprendo que esto es importante para ti, pero no puedo evitar sentir que hay riesgos involucrados. ¿Y si todo sale mal? Esa pregunta la llenó de una mezcla de angustia y desafío. ¿Qué significaba para ella salir mal? A través de sus visiones, vio el camino que quería construir. Quizás, pero si no lo intento, ya he fracasado. Cada uno de nosotros enfrenta riesgos en su vida. Uno debe saber si vale la pena el tiempo y la energía dedicados a esos sueños. María sintió cómo la resolución se reflejaba en su voz. Las palabras fluían y se llenaban de la determinación que había cultivado. Este era un momento de verdad. Quería que sus padres entendieran que no solo estaba persiguiendo un sueño profesional, sino también su propia identidad. Después de un tenso silencio, su padre finalmente habló. Justo quiero lo mejor para ti, y no siempre sé cómo ayudarte. Pero te escucho,
quiero entender. La apertura en su padre era un rayo de esperanza. Sin embargo, la lucha no había terminado. Aún con su disposición a escuchar, la incertidumbre seguía pesando. Estaba lista para enfrentar la posibilidad de que, incluso con su apoyo, la sociedad fuera más dura. Noche tras noche, la idea de compartir su visión con el mundo exterior la atormentaba. Las imágenes de posibles rechazos, críticas y la certeza de que su camino no sería fácil danzaban en su mente. Y al día siguiente, sin más preámbulos, se sentó en su mesa de trabajo. Esa mesa, repleta de planos y esbozos, se convertiría en su campo de batalla. Tenía que formalizar el proyecto, darle estructura a sus ideas, conseguir un equipo y establecer contactos que la apoyaran en su visión. Pero la sombra de su familia seguía allí, recordándole constantemente el peso de las expectativas. La decisión fue clara, no podría hacerlo sola. Aquel primer paso genuino hacia la expansión de su proyecto la confrontó con una duda aún mayor: ¿cómo reunir a un grupo que compartiera su pasión en un mundo donde la inseguridad dominaba? Con cada trazo que trazaba, una nueva pregunta surgía en su mente. De repente, un mensaje alertó su teléfono. Era un antiguo compañero de universidad, Carlos, quien ofrecía colaboración en un proyecto de diseño. La adrenalina de esa conexión la impulsó. Quizás Carlos podría ser la primera pieza en su rompecabezas. María respiró hondo, sintiendo el peso del futuro que se abría ante ella. La intersección entre lo que deseaba y lo que creía debía encararse con decisión. Pero mientras sus sueños comenzaban a cobrar forma, el temor a ser rechazada la acechaba una vez más. ¿Sería este el principio de algo grandioso, o el inicio de una caída que nunca había anticipado? Y en aquel instante, una pregunta crucial se plantó en su mente: ¿podía realmente permitirse el lujo de soñar sin miedo al fracaso, o su propia inseguridad sería un enemigo más formidable que cualquier crítica externa? María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer el mensaje de Carlos. La promesa de colaboración representaba tanto una oportunidad como un desafío. La imagen de él como su mano derecha era tanto estimulante como inquietante. Conocía su capacidad creativa, pero también sabía que involucrarse con alguien del pasado podía abrir viejas heridas. Mientras ponderaba su respuesta, el miedo se tornaba en curiosidad. ¿Qué podía suceder si se unían? Decidió entonces invitarlo a su casa para discutir su proyecto. La idea la llenaba de una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sabía que Carlos había tenido una trayectoria impresionante después de la universidad y siempre había admirado su trabajo. La posibilidad de presentarle su visión la llevó a replantearse el enfoque que debería tener. Necesitaba ser clara y convincente, sin dejar que la inseguridad empañara su mensaje. El día de la reunión, María se preparó minuciosamente. Optó por un conjunto sencillo pero profesional y revisó sus notas por enésima vez. Quería que Carlos se sintiera emocionado por su idea, que pudiera ver su pasión. Sin embargo, a medida que la hora se acercaba, la ansiedad empezó a entrelazarse con su determinación. Cuando Carlos llegó, su sonrisa amigable alivió un poco la tensión en el aire. Se acomodaron en la mesa de trabajo, un espacio que cada día se sentía más como una segunda casa. María respiró hondo, visualizando el futuro que deseaba crear. Gracias por venir, Carlos. Quiero compartir contigo algo en lo que he estado trabajando, comenzó, intentando proyectar confianza. A medida que le expuso su idea, vio cómo sus ojos se iluminaban. Habló con fervor sobre su visión, sobre cómo quería que su emprendimiento no solo proporcionara un producto, sino que también permitiera a la gente reconectarse con sus pasiones. Su voz resonaba con cada palabra, la energía en la habitación empezaba a crecer. Carlos, sin embargo, no estaba exento de dudas. Suena increíble, María, pero, ¿cómo crees que recibiría la gente tu producto? Hay muchos competidores en el mercado, y no es fácil destacarse. La pregunta la golpeó, pero en lugar de ceder a la duda, María utilizó aquel desafío para afinar su enfoque. Sé que el mercado está saturado, pero creo que mi experiencia y mis vivencias podrían ofrecer una perspectiva única. Quiero crear algo que resuene en la gente, no solo en un sentido comercial. ¿No crees que eso podría marcar la diferencia? Carlos se quedó pensativo, reflexionando sobre su respuesta.
En ese momento, María sintió que cada pieza caía en su lugar. No solo se trataba de un producto, se trataba de un mensaje, de una conexión auténtica que podría resonar en otros. Al final de la reunión, Carlos se mostró interesado en colaborar, pero lo que realmente lo sorprendió fueron las ideas innovadoras de María. Creo que puedo ayudar a estructurar esto de una manera más efectiva. Juntos podríamos tener una propuesta sólida. María sintió una chispa de esperanza. Aquella conversación había desnudado no solo sus ideas, sino también su valentía para enfrentarse a la incertidumbre. Resultó ser un paso vital hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, a pesar de haber abierto un camino, en su mente se cernían más preguntas. Con cada paso adelante, el temor de perderse en el camino aumentaba. Días después, comenzó a trabajar junto a Carlos en una presentación más formal que le permitiría captar la atención de posibles inversores. No obstante, mientras organizaba sus ideas, el eco de las preocupaciones familiares seguía resonando en su mente. ¿Sería el deseo de tener éxito y el apoyo de Carlos suficiente para superar las dudas de sus padres? ¿Se verían ellos, alguna vez, convencidos de que su elección era la correcta? María sabía que este era solo el comienzo, y que aún quedaban pendientes muchas decisiones que probarían su capacidad de liderazgo. Esa sensación de incertidumbre alimentaba sus ansias de avanzar, de demostrar que podía navegar las traiciones del miedo con paso firme. Cada nueva idea surgía de sus pensamientos, pero una más llamativa la asaltó de repente. ¿Qué pasaría si un antiguo rival de la universidad se enteraba de su proyecto y decidía atacarlo? La introducción de una nueva adversidad podría abrir la puerta a conflictos inesperados. ¿Cómo se prepararía para eso, cuando lo que más deseaba era que su sueño tomara vuelo? María se encontró en una encrucijada. Había luchado por llevar sus ideas a la realidad, pero el verdadero reto apenas comenzaba. El deseo de crecer era abrumador, pero ahora necesitaba prepararse para una batalla que no había anticipado. ¿Sería capaz de enfrentarse a todos los obstáculos que el camino le deparaba? La incertidumbre se multiplicaba, y con ella, la adrenalina de un futuro impredecible. El sol despuntaba al horizonte, derramando su luz dorada sobre el taller de María, un espacio que había dejado de ser solo su refugio y comenzaba a transformarse en el epicentro de su nueva realidad. María se sentó por un momento, reflexionando sobre el viaje que había recorrido y la metamorfosis que había experimentado. Ya no era la joven dudosa que se debatía entre el deber y su sueño, se sentía ahora una arquitecta en toda la extensión de la palabra, lista para demostrar su valía, no solo a su comunidad, sino a sí misma. Había finalizado la presentación del proyecto que había creado junto a Carlos. Cada diapositiva era una pieza del rompecabezas que revelaba una visión dinámica e inclusiva para su pueblo. Había tomado un riesgo calculado al reunir a un grupo diversificado de jóvenes arquitectos y diseñadores. Preparados y llenos de ideas, cada uno aportaba no solo sus habilidades, sino también sus historias, creando un mosaico vibrante que reflejaba lo que realmente deseaba, un lugar donde las voces de todos fueran escuchadas. Esa mañana, la expectación lo inundaba todo, su corazón danzaba al ritmo de una mezcla de nervios y determinación. La presentación se llevaría a cabo en una convocatoria donde don Fernando sería quien les brindara la oportunidad de exponer su trabajo frente a un panel de inversionistas y miembros de la comunidad. Recordaba la primera vez que había cruzado esa puerta, temiendo ser rechazada, sintiendo los ojos de los demás mirándola con desprecio. Hoy, iría con la frente en alto, lista para desafiar cualquier sombría expectativa. El día de la presentación, mientras caminaba hacia el centro de convenciones, la confianza que había cultivado en su interior era palpable. Las críticas que antes la habían paralizado ya no eran más que ecos lejanos, y el peso de las expectativas familiares, aunque presente, no la agobiaba como antes. Se sentó junto a su equipo de jóvenes, sintiendo la energía que emanaba de ellos, unida por la causa que tanto habían trabajado. Juntos, se estaban preparando no solo para presentar un proyecto, sino para dar un paso decisivo hacia un futuro en el que cada uno pudiera encontrar su lugar. Cuando llegó su turno, María se puso de pie. La sala, llena de rostros expectantes, se convertía en un espacio donde cada palabra importaría. A medida que explicaba su concepto, sus manos gesticulaban con entusiasmo. Este proyecto no es solo arquitectura, es narrativa, es identidad.
Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y así como nosotros, este espacio está destinado a ser un puente de conexión entre historias y sueños. Al finalizar la presentación, sonó un aplauso enfervorizado, y un sentimiento de logro le llenó el pecho. Había probado a sí misma que era capaz de superar sus miedos, que las dudas podían ser desmanteladas con la fuerza de un propósito claro y apasionado. No solo había cambiado su vida, sino que había empezado un movimiento que podría transformar a su comunidad. Sin embargo, el verdadero cambio no se limitaba al ámbito profesional. La relación con sus padres comenzó a sanar. Después de una intensa discusión, en la que había exigido entender su perspectiva y conciliar su camino con la familia, ellos habían comenzado a ver no solo a la arquitecta que emergía, sino a la mujer que había decidido volar. Juntos, estaban forjando un nuevo entendimiento basado en la confianza mutua. Con el respaldo de don Fernando y el creciente interés de varios inversionistas, el proyecto se materializó animadamente en su comunidad. Cuando vio sus ideas cobrar vida en forma de espacios arquitectónicos que promovían inclusividad y creatividad, María también se vio a sí misma, una mujer fuerte, capaz, que había trasladado sus inquietudes a una plataforma de cambio positivo. No solo había conquistado su propio miedo, sino que también había creado un legado para otras generaciones. Al mirar cada estructura levantada y ver el reconocimiento en los ojos de los demás, sentía que estaba no solo construyendo edificios, sino un nuevo futuro prometedor para su comunidad. Había transformado sus luchas en triunfos, su angustia en fuerza y su miedo en valentía. Hoy, María se siente segura no solo como arquitecta, sino como un líder que lleva consigo el peso de un cambio significativo. Despojada de las inseguridades que la habían atormentado, ahora irradia confianza y determinación. Ha encontrado su lugar en el mundo. El cambio no solo se vive, se construye. Así, te invito, querido espectador, a que te unas a esta comunidad de soñadores. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra familia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final a continuación. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta transformación. No esperen ni un segundo más para compartir. Tu voz cuenta.